la invitación, me encanta este privilegio de poder compartir salud, básicamente salud. Acá no se trata de otra cosa. Esta soy yo, con mi esposo y mi familia. Vivimos en Colombia, como ya saben. Yo soy cirujano maxilofacial de la Universidad Javeriana, implantóloga. Soy health coach del Instituto Médico Sanofi. Y bueno, trabajo con suplementación. ¿Tú tienes para admitir o solamente yo estoy admitiendo? Yo admito, doctora, usted no se preocupe Okay. por ese tema. Yo admito, usted, adelante, gracias. Listo, bueno, les quiero compartir un poco de mi vida rápido. Él es mi esposo Ricardo, bueno. Recording in progress. Preciosos niños y bueno, hacemos además de la práctica, mi esposo trabaja en una fundación, somos voluntarios allí, trabajamos con niños en el municipio de Cota donde vivimos y hacemos esta industria ya hace como unos 8 años y me encanta el tema del health coach, me encanta el tema de llevar bienestar a las personas, que aparte de uno darles, digamos, una respuesta médica o darles un medicamento, tener la oportunidad de cambiarles cosas en su estilo de vida que les van a traer casi más bienestar que el mismo medicamento, o quizás la cirugía. Entonces, esa es como la idea de lo que he enfocado en mi práctica médica, una medicina muy, muy integral y pues lo que vamos a hablar hoy hace parte de ese concepto de bienestar. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de agua. Y en nuestro país, en Colombia, tenemos un dicho muy popular y es, de esta agua no beberé. Uno dice eso como cuando jamás quisiera involucrarse en algo parecido a algún tema, alguna actividad. Y bueno, de esta agua no beberé. Así es el título que le he colocado yo, porque creo que las charlas médicas también deben ir acompañadas de cosas muy prácticas. No podemos llenarnos de conocimientos que no podamos llevar a la vida diaria. Y esa es la idea de esta plática de hoy, que podamos llevarnos la puesta realmente. Entonces, vamos a hablar acerca de los mitos y de las realidades del agua. Ese es como el enfoque que vamos a dar hoy. Y es que, pues, el agua hace parte fundamental de cualquier proceso de salud. Definitivamente, digamos, de lo que más me he dado cuenta en el tema, ya enfocando la práctica médica desde otro punto de vista, desde el punto de vista del wellness, yo me he dado cuenta que el mayor pecado, digo yo, de los pacientes y de las personas en general, es que no tienen un buen consumo de agua, una buena cantidad de agua en su hábito saludable del día a día. Y he procurado como generar ese hábito en mis pacientes y en las personas que me rodean, porque definitivamente pues el agua mejora muchos de los procesos que tenemos en enfermedad y en salud. Entonces vamos a empezar hablando de los mitos del agua, o sea, ¿qué es lo que la gente dice acerca del consumo del agua? Y vamos a pensar primero en esa pregunta que es el punto 1, ¿tomar agua es saludable? La segunda es, yo tomo agua potable. El tercer mito es, no, yo tomo agua de botellón porque pues esa es la mejor agua. Y el otro mito es, yo solo tomo agua del filtro que tengo en mi casa, que es excelente, eso me costó un montón, es buenísimo. Y el último mito de la gente, del común de la gente es, yo sí no tomo agua porque yo tomo jugos de fruta, los hago en mi casa, súper nutritivos, muy ricos. Entonces, basados en esos 5 mitos, vamos a analizar en verdad qué sí y qué no acerca del agua. Entonces, empecemos por el primer mito. Y fíjense que está en una interrogación. ¿Tomar agua es saludable? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes en esa sala de Zoom, me dirían, sí, sí. O sea, no creo que de pronto ninguno me dijera que no. Y pues es una pregunta relativa. La respuesta es sí y no, fíjense. Y acá empezamos con la presentación. Vemos en la foto, pues, una atleta, ella acaba de hacer una práctica deportiva, vemos que de pronto tiene algún grado de transpiración, ella está sudando, y entonces, pues, obviamente, diríamos, pues, requiere tomar agua, ¿cierto? Obviamente, ¿por qué razón? Pues porque ella necesita hidratarse. Eso es lo que normalmente tenemos en nuestra cabeza, y diríamos a esta pregunta, sí, esta mujer de la foto requiere tomar agua. Pero para resolver si la pregunta es sí o no, empecemos por ver las funciones del agua. ¿Para qué nos sirve el agua? ¿Qué es lo que el agua
es tan importante en nuestro cuerpo? ¿Qué la hace tan indispensable? Lo primero que tenemos que saber acerca del agua es que nuestro cuerpo es aproximadamente un 70% de agua. Eso quiere decir que forma una parte muy, muy importante del cuerpo y cumple una función de amortiguación. Realmente nuestros órganos se encuentran allí en el cuerpo y están como flotando, digo yo, porque también hay ligamentos y otros tejidos que lo sostienen dentro del líquido. Obviamente no es agua sola, sino que viene mezclada con sustancias, pero realmente cumple una función de amortiguar los órganos del cuerpo. La segunda función del agua dentro del cuerpo es que el agua en su estado natural, en su estado sano, provee de minerales al cuerpo. Permite que haya un aporte de manganeso, un aporte de magnesio, un aporte de cobalto, un aporte de calcio, o sea, son microaportes, pero realmente son muy, muy convenientes para la salud. Entonces, la segunda función del agua es que provee minerales. También el agua nos ayuda a regular la temperatura por medio del sudor y por medio de la respiración. Cuando alguien está muy frío, respira, vemos como el vaho, cuando está muy caliente, transpira, y eso hace parte de lo que el agua hace dentro del cuerpo. También es un lubricante interno, porque hay lugares del cuerpo que son más líquidos que otros. Pensemos, por ejemplo, en una articulación. Para yo poder mover mi hombro sin que se lesionen los cartílagos de los huesos, allí tiene que haber una sustancia que es la que me genera una lubricación. Entonces, esa sustancia está hecha en parte de agua y otras sustancias, por supuesto, pero su gran mayoría es líquido. También pensemos, por ejemplo, en la boca. La boca está húmeda y cuando todos hemos experimentado la sensación de la boca seca, lo primero que pensamos es en tomar agua, porque requerimos la humedad de la mucosa para poder cumplir con las funciones, o quizás de pronto el ojo al parpadear, lo que realmente hacemos es que lubricamos el globo ocular con las lágrimas, que también son agua. Entonces, la otra función del agua es la lubricación. También el agua dentro del cuerpo nos cumple una función importante en cuanto a la parte de la nutrición, porque allí se disuelven algunos nutrientes. Recordemos que hay vitaminas que son hidrosolubles y ellas van mezcladas con el agua, y eso hace que se puedan desmenuzar, por decirlo así, y se puedan ser absorbidas. Posterior a esto, el agua cumple otra función que es transportadora. Una vez se absorben los nutrientes, ellos pasan a las células y de allí son transportados por medio de la sangre y por medio del líquido del cuerpo. Entonces así cumplimos con otra función, que es la función de transporte de nutrientes. Y también tiene una función muy importante en el grueso de la digestión. Uno de los problemas más importantes de los motivos de consulta que tenemos hoy son temas digestivos. Y uno de los más grandes dentro de ese grupo es el estreñimiento, por ejemplo. Y es un asunto asociado casi que con el agua. Obviamente hay problemas fisiológicos y temas que no, pues ya son médicos, pero en su gran mayoría el paciente no consume la suficiente cantidad de agua. ¿Y qué es lo que hace el agua en la digestión? Bueno, también lubrica el tracto digestivo, pero además mezcla los alimentos y permite un adecuado paso por todo el aparato digestivo hasta lograr evacuar, y para eso requerimos agua. También por medio del agua eliminamos toxinas, ese sudor que eliminamos en la orina. Allí en esos líquidos que sacamos, el cuerpo elimina las cosas que ya no necesita y que si no las pudiera sacar sería tóxico para el cuerpo. Entonces, pensando en esas funciones, digamos, del agua, podemos entender que verdaderamente es indispensable que todos los humanos consumamos agua. Y entonces, ¿qué agua vamos a consumir? Yo no había pensado uno ve el agua de la botella y uno dice, bueno, pues el agua es agua, todo el agua es igual, y resulta que no todo el agua es igual. Hay tres tipos de agua: el agua mineral, el agua de manantial y el agua potable. Fíjense que no son iguales. El agua de mineral es un agua que ha sido extraída de fuentes subterráneas en lugares que no son habitados. Por ejemplo, en Colombia tenemos un agua que se llama el agua Vi, que la sacan de la cordillera central, en un sitio completamente donde hay nevados, y el agua Vial, que seguramente en México también la tenemos, que es el agua que es sacada de los Alpes suizos, ambas de muy buena calidad, llenas de minerales. O sea, si pudiéramos tomar esa agua sería pues el ideal, pero obviamente tiene un costo bastante elevado. El otro tipo de agua es el agua de manantial. El agua de manantial son aguas extraídas de fuentes superficiales en lugares que no hay población. Entonces son aguas relativamente puras, pero no tienen la misma cantidad de minerales que el agua mineral. Y
Por tercera tipo de agua es el agua potable, que es el agua que todos tenemos. El agua ya sea de la llave, ya sea el de la botella, bueno, en fin, es el agua potable, es el agua al que está al alcance del 99.9% de la población, pues tomamos agua potable porque es la que podemos tener a la mano. Y aquí pasamos al segundo mito en torno al agua, de lo que la gente dice con respecto al agua, y es yo tomo agua potable. Entonces, claro, obviamente todo el mundo va a decir yo tomo agua potable y pues, ¿qué es el agua potable? El agua potable es el agua que recibimos a través del acueducto, durante la que tú y yo tenemos cuando abrimos la llave, porque vivimos en zonas que son, digo yo, pues civilizadas, en que hay acueducto y alcantarillado, entonces abrimos la llave y pues tenemos la tranquilidad de que es un agua que está limpia y la podemos consumir sin ningún problema. Esa agua normalmente ha sido tratada por procesos químicos para matar todo lo que son contaminantes biológicos. ¿Qué quiere decir eso? El parásito, la bacteria, el virus, cosas que nos generarían una enfermedad inmediata. De hecho, vemos que, por ejemplo, en Colombia, en mi país, hay mucha población infantil que sufre gastroenteritis, incluso hay población que muere a causa de enfermedades gastrointestinales secundarias al consumo de aguas contaminadas. Entonces, el privilegio del agua potable es que esa agua la puede uno tomar. Yo particularmente crecí tomando agua de la llave, yo no tuve el problema del agua de botellón ni del agua, pero pues obviamente también estábamos en otro mundo muchísimo, muchísimo más limpio. El mundo ha cambiado definitivamente y vamos a ver entonces de esa agua potable que tú tomamos de la llave, de dónde viene, qué es lo que la hace que sea potable. Entonces tenemos la realidad. El agua que tomamos es agua que ha sido tratada, pero que originalmente estaba contaminada. La realidad, por ejemplo, de Colombia es que solamente el 28% de los municipios tienen agua potable. Eso equivale a un porcentaje pequeño. Y estuve revisando la estadística para México y encontré que aproximadamente de 30 a 40 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable. Eso es una cifra también considerable, pues obviamente uno está en la ciudad y de pronto uno ya está acostumbrado a eso, pero muchísimas personas no tienen acceso a lo que es el agua potable. Y veamos qué es el agua potable. Entonces tenemos acá, por ejemplo, unas fuentes de, no sé muy bien el cursor, bueno, tenemos que las fuentes que purifican son de los lagos, de los ríos, y esas fuentes no solamente reciben agua lluvia, como vemos acá en las nubes, sino que también están siendo alimentadas por todo su entorno. ¿Qué hay en el entorno del agua? Quizás cultivos que han sido fertilizados y fumigados, residuos de productos agroquímicos, residuos petroleros, de industrias, residuos de pozos sépticos, residuos de las mismas ciudades, que tal vez son los que más contaminan, residuos de la minería. Entonces, esa agua que ha recibido toda esa cantidad de contaminantes es pasada por procesos pues muy buenos, yo no digo que sean procesos malos, en los cuales pues se purifican y van a llegar a nuestra casa. Entonces allí tenemos la segunda parte. El agua entonces llega limpia a nuestras casas, pero mientras pasa digamos, del sitio en que fue tratada a la llave, pasa por una tubería que yo desconozco cuánto tiempo lleva, si tiene asbesto, si tiene plomo, si está limpia. Luego llega y se almacena en un tanque del sitio en el que yo vivo, que tampoco lo tengo bajo mi control, porque seguramente no todos sabemos cada cuánto lavan el tanque del edificio o el tanque, no sé, de la casa, no lo tenemos claro, y allí ocurren también muchísimas contaminaciones. Entonces, esa agua potable, que realmente originalmente fue bien tratada, va convirtiéndose en un agua que no es tan sin riesgo como debiera ser. Hay un riesgo a corto plazo, que es el de los virus y bacterias, como les dije, pero esta agua tiene un riesgo a mediano y a largo plazo, que es el que nosotros no vemos. Y es toda esa serie de químicos que recibió, no solamente al acumularse en los pozos de que es purificada, sino también como parte del proceso químico que sufre para quedar limpio. Entonces, supongamos que yo recibí agua potable y decidí utilizarla. Yo tengo dos opciones con esa agua que recibo en mi llave.
Entonces digo, no, el agua no está limpia porque el tubo no es limpio, entonces yo la hiervo, es una manera de limpiar el agua. El hervir el agua a 100 grados centígrados por un minuto aproximadamente nos va a matar lo que son bacterias, lo que son parásitos, y el hervir el agua baja el nivel de cloro que trae el agua, elimina algunos, digamos, sedimentos, pero allí quedan químicos, allí quedan los minerales tóxicos, quedan los metales pesados y quedan los contaminantes emergentes. Entonces yo no me voy a enfermar hoy, pero no me queda la duda de si de pronto me voy a enfermar mañana. Entonces yo digo, no, a mí el agua hervida no me gusta. Entonces tengo la siguiente opción y así pasamos al tercer mito. El tercer mito es, yo no tomo agua de la llave, yo tomo agua embotellada. Entonces me tomé el trabajo de pedirle a Ángeles que me contara cuál era el agua que vendían en México y ella me mandó esta hermosa foto del agua, de las 3 marcas de agua más vendidas en México. Y bueno, claro, seguramente son marcas muy conocidas, seguramente todas las hemos consumido, pero el agua de botella no es realmente lo que nosotros creemos que es, así sea Bonafont, así sea Ciel, así sea Pura. El agua embotellada tiene detrás de ella muchas cosas que no la hacen tan pura. Pero ¿por qué esta agua no es pura? ¿O tú realmente creías que el agua era pura? Bueno, el agua no es tan pura. ¿Por qué? Porque el agua ha sido sometida a muchos procesos de purificación. Normalmente, digamos que el agua de marca grande, pues tiene procesos mucho más estrictos, pero no solamente se venden aguas de marcas grandes, también hay marcas un poco más artesanales, que son aguas potables que han sido filtradas en un extra de filtración, digo yo, que le han hecho ozonización o microfiltración o una cloración adicional, y también las venden embotelladas para el consumo humano. Esta agua es libre, como les digo, de virus, bacterias, todo lo que son contaminantes orgánicos, pero en esa agua allí sigue partículas metálicas, allí sigue los contaminantes emergentes, toda la cantidad de químicos del tratado, pero sumado a eso viene algo mucho más grave, y es que el plástico libera partículas, como vamos a ver más adelante, dentro del líquido, que hace que la toxicidad de esta agua aumente. Entonces, pero pues no la tomamos todos. Esos contaminantes se llaman los famosísimos disruptores hormonales, que es una parte importante de lo que tenemos que conocer, porque yo tengo que conocer mi enemigo chiquito. El disruptor hormonal es un tema muy, muy de moda porque estamos viendo muchas enfermedades hoy en día. O sea, ustedes saben que la cantidad de enfermedades de hoy nunca eran las que teníamos hace 10, 15, 20 o 50 años. Hoy en día la gente se enferma de cosas muy extrañas y a tempranas edades. Y todo tiene que ver también con el tema del plástico, de este mundo plástico. Entonces, rápidamente, les quiero recordar que tenemos en el cuerpo 13 sistemas, el respiratorio, el circulatorio, el nervioso, el inmune, bueno, los demás, que nos generan como mucho cuidado. O sea, nos cuidamos la parte digestiva, nos cuidamos la parte circulatoria porque pues la hipertensión, nos cuidamos los huesos porque de pronto la osteoporosis, en fin, pero la parte endocrina es un sistema, el sistema endocrino es un sistema como digo yo, callado, que a veces no le damos la importancia que tiene, y es un sistema definitivo para el funcionamiento del cuerpo. Es un sistema formado por glándulas. Acá tenemos en esta foto, en este dibujo, perdón, lo que son las principales glándulas del cuerpo. Acá encontramos el hipotálamo, la pituitaria, la tiroides, la paratiroides, encontramos los testículos, los ovarios, el páncreas, las suprarrenales, las paratiroides. Ese sistema de glándulas producen unas sustancias que se llaman hormonas y entre ambas forman el sistema endocrino. Esas sustancias que producen las glándulas van a generar un efecto, ya sea local o a distancia, en determinado tejido u órgano, para hacer que todo el cuerpo funcione dentro de una armonía. Realmente nosotros, y bueno, y más las mujeres, dependemos del sistema hormonal. Eso regula todas las funciones del cuerpo para que nos sintamos bien. Entonces, cuando alguna de esas cosas se altera, definitivamente se va a alterar. Entonces, como no nos vemos, como el sistema endocrino pues no duele, como el sistema endocrino no se inflama, entonces a veces no nos damos cuenta,
de que nos estamos dañando por dentro, pero tenemos que tener mucho cuidado y acá el peligro es invisible. Fíjense que les decía que el tema del agua contaminada no lo vemos, pero tenemos que concientizarnos de la gravedad del tema. Entonces, cada glándula produce una sustancia y cada sustancia tiene la función de activar o desactivar un órgano, activar o desactivar una función. Y eso lo hace importantísimo. Por ejemplo, pensemos en los testículos. Esos son los encargados de producir testosterona. La testosterona en los varones, pues obviamente es definitiva para que el varón crezca en su adolescencia, su voz cambie, su masa muscular se engrose, salga vello. Esas acciones son definitivas producidas por la testosterona. Cuando, por ejemplo, el varón no tiene la suficiente cantidad de testosterona, se va a ver alterada toda su parte masculina y también su parte de la fecundidad, porque se disminuye la producción de espermatozoides. Entonces, esta producción de hormonas es definitiva para todas las características de él. Pensemos, por ejemplo, en cuando se altera. Hoy en día hay estudios que demuestran que el consumo regular de agua embotellada disminuye considerablemente la producción de testosterona en los hombres, con lo que eso conlleva. No sé si de pronto a veces uno tal vez estaba acostumbrado a los hombres con un pelo en pecho, como más llenos de vello en la cara, y uno dice, no, es que la moda es que ya no se usa así. Y pues la moda no tanto es la moda, también ha habido una disminución de esas características masculinas en los varones asociada a disruptores hormonales que estamos tomando a diario. Dicen los estudios que cuando un varón consume a diario media cucharadita de agua embotellada, ya su producción de testosterona está alterada. Hay estudios muy serios que lo han comprobado. Y es un proceso muy lento, o sea, eso no va a ocurrir de un día para otro. Y por ejemplo, en la mujer, ¿qué pasa en la mujer? Los ovarios son los encargados de producir estrógenos y el estrógeno es el encargado de todo el mecanismo de ovulación, de la reserva de grasa, de la reserva de calcio en los huesos, de que tengamos una adecuada cantidad de estrógenos hasta la piel, hasta el tema del colágeno está regulado allí. Cuando no hay una adecuada producción de estrógenos, obviamente vamos a tener enfermedades como ovario poliquístico, vamos a tener pérdida de la masa ósea, entonces vamos a encontrarnos con de pronto una osteoporosis o una osteopenia, vamos a tener obesidades que no son explicables, pero ¿por qué estoy gorda si yo no como? Bueno, también asociado de pronto a la alteración de los estrógenos, envejecimiento prematuro, ninguna de nosotras quiere envejecerse prematuramente, por supuesto, y son las consecuencias de disruptores hormonales que han sido tomados particularmente del agua embotellada, que es el tema que estamos hablando hoy. Pero ¿cómo funcionan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo una molécula tan pequeña puede llegar a alterar toda la función? Vamos a imaginarnos este ejemplo. La parte café es una célula, por ejemplo, del útero. Entonces, acaba de ocurrir la fecundación de un óvulo y el cerebro, bueno, me manda la orden de que el ovario produzca estrógenos que van por la sangre. Vamos a imaginarnos que viene acá el estrógeno y tiene que unirse a un receptor, que es el punto moradito, que se encuentra en una célula del útero. La información que lleva esta hormona es para que el músculo no se contraiga y el embarazo sea sostenible. Cuando viene la hormona corriendo con la información, resulta que encuentra el receptor ocupado, por acá, por la bolita verde, como estamos viendo acá. Y encuentra ocupado, ¿por qué? Porque los disruptores hormonales, también llamados los senoestrógenos, tienen la misma capacidad de encontrar el receptor celular y ocupan el receptor y la información se corta allí. ¿Cuál es el resultado de este ejemplo? Sería una contracción uterina, una pérdida, un aborto espontáneo, el embarazo no se pudo sostener porque no hubo la información adecuada para mantener el útero sin contracciones. Entonces, fíjense la gravedad de que los receptores sean ocupados por los senoestrógenos. Entonces, debemos tener en cuenta que sí son muy graves. Acá, en inglés, la sigla es EDC, Endocrine Disrupting Chemical. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque a veces no lo encontramos en español, sino con las siglas en inglés. ¿Y qué son los disruptores? Realmente estamos rodeados de disruptores.
No solamente los que tomamos en las botellas de agua, que eso es como lo más sencillo. Tenemos disruptores en todo nuestro entorno. Si quisiéramos vivir una vida sin disruptores, tendríamos que irnos a la mitad de la selva y colocarnos, no sé, el vestido de hojas, algo así, porque nos rodea. De hecho, respiramos micropartículas de plástico. El perfume, lo que nos aplicamos en las cremas, el maquillaje, el champú, el desodorante, la comida viene empacada en plástico, comemos en plástico y todo eso nos rodea de disruptores hormonales. Entonces, cuando uno le habla a alguien de ese tema, no sé si ustedes han encontrado con gente que le dice a uno, ay, de algo me voy a morir. Y pues sí, es imposible, tendríamos que salir del planeta para no encontrarnos con disruptores hormonales. Pero yo sí puedo tomar conciencia para mí y para mi familia de disminuir esa exposición a disruptores hormonales. Porque fíjense que no solamente afecta a los hombres y a las mujeres, sino también a los niños que están hasta ahora formándose. Entonces, ¿qué tipos de disruptores hormonales? El disruptor hormonal más común que encontramos es el BPA y el bisfenol. Ellos son, digamos, son utilizados en la fabricación del plástico y comúnmente se llama bisfenol A. Ese es el nombre, digamos, real. Lo conocemos como BPA porque aparece en todos lados por las siglas y normalmente es el que libera el agua embotellada porque es el que le colocan a los envases de plástico, digamos, lo hacen económico y es lo que le da la flexibilidad al plástico. Este bisfenol A, particularmente, es un neurotóxico, altera el desarrollo cerebral en fetos y en bebés. Fíjense la gravedad de que una mujer embarazada esté expuesta al BPA. Y está asociado también con esterilidad y con hipertensión arterial. Y el PET, digamos que el PET es el primo hermano, es de mejor familia, pero es igual disruptor hormonal y también es usado para hacer botellas. Hay unas botellas más duras, de pronto mejores, pero también liberan disruptores al interior del agua. Y coloqué esta foto de biberones porque es una de las cosas que vivimos, es que estamos rodeados de plásticos muy bonitos, de plásticos de colores, de plásticos con florecitas, con punticos, y nos dejamos llevar por ese consumo, por ese comercial, y compramos para nuestras familias plásticos que están liberando bisfenol al interior de los líquidos. Estamos sin querer envenenando a nuestras familias. Tenemos que ser muy cuidadosos de las cosas que compramos, en especial a los niños, sobre todo con el tema de los juguetes. El otro, digamos, disruptor que encontramos normalmente, acá estamos hablando de los que nos encontramos todo el tiempo, acá no tenemos que hacer nada exótico para encontrarnos con esos disruptores, es el arsénico y el fluoruro. Resulta que en muchas partes de México y de Colombia, el agua que tomamos es agua del pozo, o sea, agua de las profundidades, y que por medio de bombas y maquinaria de sacada de la tierra es agua muy buena, por supuesto, pero resulta que naturalmente vienen contaminadas con arsénico y fluoruro. Este arsénico y fluoruro son neurotóxicos, en especial el fluoruro. De hecho, hay algunas poblaciones que fluorizan el agua, que es una locura, eso no tendría por qué ser, pero igual ocurre aún en nuestro tercer mundo, y esos alteran la parte de la formación cerebral en los bebés, también alteran la parte esquelética. Y son aguas que se ven buenas, se ven limpias, pero tienen esos microcontaminantes y es muy difícil saberlo. Además, no en todas las regiones los encontramos, pero sí en muchas de las aguas que sacan del pozo, de pozo profundo, vienen contaminadas con esto. También encontramos disruptores en los fumigantes y en los fertilizantes. Yo particularmente vivo en una zona de cultivos y acá fumigan, acá fertilizan la tierra y todos esos pesticidas van a migrar al agua, por supuesto, y están asociados a a cáncer de colon, normalmente, a todo el cáncer de la parte digestiva, pero especialmente a cáncer colorectal. Y fíjense que esos nitratos y esos pesticidas, yo los percibo acá en los cultivos, pero también tú los puedes percibir en tu espinaca que compras en el súper, o de pronto, no sé, en las acelgas, en los brócolis, qué sé yo. Los vegetales y las frutas vienen muy, muy fumigados, y estos nitratos particularmente, que son los que les colocan allí, son disruptores hormonales que son asociados directamente con el cáncer. También encontramos los metales pesados, que esos yo les tengo pánico, me parece que son casi que imposibles de quitar del agua,
como el plomo y el mercurio. Aquí en Colombia, a pesar de que hay una legislación clara con respecto a la explotación minera, hay zonas de Colombia muy ricas en oro y hay muchas, digamos, poblaciones que se dedican a explotar el oro de manera artesanal y para poderlo sacar usan mercurio. Ese mercurio, pues, purifica ese oro, pero luego es vertido en las fuentes de los ríos. Por eso les explicaba en esa foto que decía de dónde viene tu agua potable. Bueno, mi agua potable puede venir del río Cauca, por ejemplo, en el caso de Colombia, que está altamente contaminado con mercurio. Me va a llegar transparente, me va a llegar limpia, pero me va a llegar con mercurio. Y jamás me voy a enterar hasta que probablemente, Dios no lo permita, alguien en mi familia degenere en algún tema cerebral, en alguna enfermedad degenerativa cerebral. Y fíjense que hoy en día vemos más Alzheimer, más demencia senil, más problemas, digamos, a nivel cognitivo y está asociado a la contaminación. Podríamos hablar de muchos disruptores hormonales, hay muchísimos, particularmente el bisfenol, que es el que más encontramos, pero sobre todo el que encontramos en el plástico. Acá encontramos un platico muy apetitoso, no creo que nadie lo quisiera comer, es un plato lleno de plástico, pero equivale a un plástico que nos estamos comiendo y se llaman los microplásticos. Imagínense que hay estudios que muestran que una persona normal, digamos como tú o como yo, con una vida normal, ingiere cada año alrededor de 34.000 a 121.000 partículas de plástico, micropartículas, en la respiración, en el agua, en la comida, en el plato. Y estas micropartículas, que son un montón, 121.000 micropartículas es un montón, se aumenta en 90.000 si además tu hábito familiar o tu hábito de vida es consumir agua embotellada. O sea, fíjese que casi que se duplican las micropartículas de plástico que se encuentran en el agua embotellada. Dicen también estudios que aproximadamente nos comemos como una tarjeta de crédito cada año en plástico, con todo lo que eso implica. Entonces, imagínate, si ya nos comemos este plástico y además tomas agua embotellada, es como agrandar el combo, ¿sí? Agrándeme las papitas y la hamburguesa, bueno, acá tenemos más plástico que estamos ingiriendo día tras día con lo que eso implica. Y pasemos al cuarto mito. Entonces la gente dice, no, yo no tomo agua de la llave, yo tampoco tomo agua embotellada porque es mala, yo filtro el agua en mi casa. Bueno, está muy bien, es una buena práctica que tengas un filtro en tu casa, que tú puedas tomar agua potable, ya sea ozonizada o con filtros de piedras, el que tú consideres que está muy bien para ti. Pero como acabamos de ver toda esta cantidad de disruptores hormonales en el agua, pues yo dudo mucho que solamente filtrando el agua con un filtro tradicional o con un filtro de ozono, tú puedas tener la tranquilidad de tomar agua sin disruptores. O sea, sin tomar agua sin mercurio, agua sin plomo, agua sin arsénico. Realmente lo que se observa es que los filtros caseros, ¿sí? Me refiero al filtro casero, no al filtro especializado, no ofrecen una seguridad de filtración para uno decir que tomamos agua 100% pura. Entonces, está muy bien que la filtres. Ahora, el otro agravante, como les comentaba, yo filtro el agua en mi casa y luego lo pongo en mi botellita hermosa de punticos, llena de parabenos, y me lo llevo al trabajo, todo el día lo tengo allí, y además del agua, pues ya lo que traía, consumí plástico todo el día. Y el quinto mito de lo que la gente dice acerca del agua es, yo no tomo agua, no, a mí el agua sí no me gusta, el agua no sabe a nada, eso no, qué feo el agua, yo tomo jugos de fruta. Y acá les cuento que una vez, cuando empecé en este mundo del health coach, entonces yo afanada por ayudarle a la vida a todos mis amigos, le dije a uno de mis mejores amigos, le pregunté, le dije, oye, bueno, Juan, y cuéntame, ¿tú cuánta agua tomas al día? Y me respondió, me dijo, pues, pero lo pensó y todo, ¿no? Me dijo, pues el agua que trae la Coca-Cola. O sea, en verdad él creía que la Coca-Cola traía agua, o sea, agua que lo podía hidratar, porque me lo dijo sinceramente, y yo quedé aterrada. Y es que hoy en día la gente realmente cree que se puede hidratar, o sea, que una gaseosa, una soda, como ustedes dicen, o que, no sé, el agua saborizada puede tener la misma función que el agua pura. Muchas gentes toman bebidas sintéticas y sienten que se están hidratando. Y es importante decirles que cuando uno toma una bebida saborizada, sea natural o sea artificial,
está tomando un alimento, o sea, tu cuerpo lo recibe como un alimento. Tomas un jugo de fresa, llega a tu estómago y allí tu cuerpo hace lo suyo, tiene que sacar la vitamina, liberarse del azúcar que trae el jugo porque tiene un montón de azúcar, para finalmente tomar el agua e hidratar el cuerpo. Entonces, si yo quiero hidratación ya, porque hice un deporte, yo lo que debo consumir es agua, porque mi cuerpo está pidiendo agua, mi cuerpo no está pidiendo jugo de fresa, ni Coca-Cola, o sea, no, puede que me lo pida, sí, porque tengo acá la información, pero no necesito una Coca-Cola, necesito un vaso con agua que me pueda permitir la hidratación. Además, sumado a que esas bebidas artificiales son riquísimas en azúcar, son una fuente exagerada de carbohidratos y de azúcares que, pues ya otro tema de otra plática, generan muchísimos problemas. Entonces, esa hidratación que tu cuerpo está pidiendo, pues obviamente no va a ocurrir porque esa agua no está biodisponible. Entonces, esos son como los mitos que la gente dice en torno al agua. Y pues no sé en cuál de ellos te ubicas tú, si tú eres de los que tomas agua de la llave o agua de la botella o agua del filtro o agua de colores, no sé cuál será tu caso, pero pues la idea es dejar como claro que esos son los mitos. Y vamos a ver qué es la realidad en torno al agua. ¿Qué es lo que sí es verdad con respecto al agua? Bueno, pues una de las verdades es que sí podemos tomar agua pura. Realmente tenemos hoy en día la posibilidad de tomar agua pura. Una de las maneras, pues, es comprando agua mineral, las que les mencioné al principio, que es agua como la de Vian, que seguramente se consigue en México, que acá es carísima, acá es mucho, como dicen ustedes, vale un chorro de lana, pues acá también es bien costosa, no creo que todos podamos tomarla todo el tiempo, pero podríamos comprar agua de esa, que es agua pura. También, la otra realidad es que sí me puedo hidratar con agua. El agua es una excelente fuente de hidratación. Como les dije, tiene todo lo que el cuerpo realmente necesita y pues obviamente la podríamos tomar. Ya les digo, ya sea de la costosa, que es sacada de una fuente pero transportada en una botella de plástico, o ya vamos a ver cómo más podríamos tomar agua potable de alta calidad. También la otra realidad es que el agua la podemos tomar, va a escasear. O sea, ya va a llegar un momento en que el agua va a ser muy, muy costosa, porque el agua cada día está más escasa, porque cada día está muchísimo más contaminada. Estamos contaminando el agua, las fuentes hídricas no son cuidadas y cada día menos agua contaminada es limpiada. Y también hay una realidad tremenda y es que ante la oferta de aguas de colores y de aguas saborizadas y de aguas azucaradas, pues cada día la gente toma menos agua. Y eso es parte, digamos yo, de nuestra misión, de decirle a la gente, mira, no hay nada más saludable que tomar agua pura. Y una cosa muy, muy importante es que tenemos una responsabilidad y es la responsabilidad con el planeta. El hecho de tomar agua embotellada está haciendo que nuestro planeta cada día esté más contaminado. Y pues, bueno, acá todos los que estamos dentro de esa sala de Zoom tenemos que tener esa conciencia de qué manera podemos contribuir con este planeta, no solamente en nuestro beneficio, fíjense, en no usar tantas botellas, sino en beneficio del planeta. Es como un compromiso moral que nos tenemos que poner la camiseta de ayudar a que este planeta sea ecosostenible, y hoy acá está la solución para que podamos ser parte de ese tipo que fue el planeta. Y esa solución se llama Purity. El Purity es un sistema de filtración altamente especializado que nos ofrece la posibilidad de tomar agua 99.9% pura. Fíjense que con toda esa cantidad de contaminantes, con ese mix de cosas horrorosas que tiene el agua, pues uno casi que pierde la esperanza de poder tomar agua limpia y agua pura, pero la posibilidad existe. Nuestro sistema ofrece la posibilidad de tomar agua realmente pura. La botella de Purity es una botella muy bonita, un plástico transparente, es un plástico de Titán, una marca registrada, que es una botella 100% libre de BPA. ¿Se acuerdan el bisfenol A que les hablé? Tampoco tiene BPS, que es otro disruptor hormonal, y tampoco tiene compuestos que tengan actividad estrogénica. ¿Se acuerdan que les dije que había unos pseudoestrógenos, unos senoestrógenos se llaman, que se parecen a los estrógenos y no dejan que se cumpla la función? Bueno, las botellas tienen esos componentes, nuestra botella no lo tiene. O sea, es una botella 100% segura que hace que tú puedas tomar agua limpia.
Pero qué más tiene el Purity que lo hace tan increíble? Bueno, el tema con Purity es que filtra lo que otros sistemas no pueden filtrar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, pues, las bacterias y los virus, que es lo que nos van a enfermar hoy, pues obviamente queremos que no tengan, o sea, son parásitos, bacterias, virus, el famoso Escherichia coli, bueno, toda esa cantidad de cosas que producen enfermedad diarreica y gastroenteritis, pues obviamente son filtradas por nuestro Purity, como otros filtros del mercado, pero pues acá también lo tenemos. Pero una cosa muy importante, y es que filtra los contaminantes emergentes. Ese término de contaminante emergente para mí es nuevo en el sentido de que nunca lo había visto como una amenaza. El contaminante emergente son toda esa cantidad de residuos de los humanos que van al agua, especialmente residuos farmacéuticos, diclofenacos, naproxenos, anticonceptivos, toda esa cantidad de residuos de medicamentos que están en el agua, que van finalmente a las fuentes que después purifican, llegan a tu agua y el Purity tiene la capacidad de filtrarlos. Estos contaminantes emergentes están asociados a problemas renales y también a alteraciones en el sistema reproductivo, o sea, básicamente a esterilidad. Entonces tenemos una filtración increíble de parte de eso. También tenemos la liberación de sustancias químicas del agua, como el caso del bisfenol A. Ese bisfenol A, que les expliqué hace un ratico, ese bisfenol nos rodea, ese bisfenol, digo yo, nos persigue. Es un asunto, por ejemplo, cuando te den un recibo en el súper que vas a hacer el mercado y te piden que si quieres recibir la copia del voucher, no la recibas, no cojas el tiquete de la registradora. Estas letras van cargadas de bisfenol, que es un disruptor que tomamos por la piel. Recordemos que no solamente nos lo estamos tomando en el agua que ingerimos, sino también en el agua con el que nos bañamos y de paso con las cosas que estamos tocando porque van a pasar a la sangre aproximadamente en 10 minutos. Esos contaminantes están asociados directamente a cáncer y a toda la parte endocrina, alteración endocrina. También dentro de lo que libera el Purity está el PFOA, que es el famoso ácido perfluorolactónico, que es el que tienen las arterias de teflón. Por eso es la razón por la que el teflón no es tan recomendado, porque al calentarlo genera unos vapores que están llenos de PFOA, que nos generan disruptores hormonales y que además alteran toda la parte del neurodesarrollo. Entonces, fíjense que otra sustancia más que altera la parte cerebral y nuestro Purity nos libra del PFOA. Y el PFOA tiene otro primo, que es el PFOA-SA, que también altera la parte reproductiva y la parte del neurodesarrollo y también es librado por el Purity. También tenemos sustancias químicas que no son libradas por los filtros tradicionales, como el cloro, como el fluoruro, como el benceno, el estireno, y esas sustancias están asociadas a la producción de cáncer, de anemia, sobre todo cáncer de tiroides. Fíjense que hoy en día vemos muchas más personas con problemas de tiroides, ¿no? Que tienen hipotiroidismo, que tienen hipertiroidismo, pero muchísimo cáncer de tiroides. Estas sustancias del cloro, por ejemplo, es el cloro que tiene todo el agua, están allí en el agua y pues está bien que la purifiquen, pero yo quiero tomar agua sin cloro, yo quiero tomar agua pura. Y aquí el Purity nos va a ofrecer esa posibilidad de purificación. También en el agua, como les mostré, tenemos pesticidas, tenemos andil, endulzorfán, lindanato, y esos pesticidas también están asociados a daño hepático, a daño renal y a cáncer, y son liberados por el Purity. Y como les conté, pues los metales pesados, tan temidos, porque los metales pesados hacen un depósito, especialmente en toda la parte cerebral, y daño irreversible porque sacarlos de allí es muy, muy difícil. Entonces es muy importante que tomemos agua con una garantía que no está llena de cobre, que no tiene plomo, que no tiene mercurio, que no tiene arsénico, y eso realmente, hasta donde yo sé, solo me lo ofrece el Purity, porque esas son cosas que yo no voy a ver hoy, las voy a ver en 20 o en 30 años. Y finalmente también nos libera de los tialometanos. Los tialometanos son también un concepto que es una ironía. El tialometano es un residuo que queda de la purificación del agua.
cuando la pasan por cloro. O sea, cuando el proceso de purificación con cloro genera un residuo que es un disruptor hormonal muy, muy fuerte y que está asociado a la toxicidad del músculo. Y si ustedes ven, también cada día hay más pacientes con fatiga muscular, con problemas de daño a nivel del sistema nervioso central, y esas son cosas que están pasando porque estamos muy, muy cargados de disruptores hormonales y de toxinas que tomamos especialmente en el agua. Purity es diferente, ¿por qué? Pues tú ves un sistema de acá de plástico por fuera, se ve un cilindro blanco, pero ese cilindro blanco tiene por dentro dos partes. Una que es una parte plegada, que es una mezcla de carbón de coco activado con zeolita, y también un cilindro de micropartículas. Esta mezcla de estos dos componentes genera un muy buen flujo de agua que está purificada al 99.9%, y este acordeón, como le llamo yo, un acordeón, funciona como una red. Allí se van quedando todos los contaminantes, pero además esto hace una carga electrostática positiva que atrapa los contaminantes de carga negativa y quedan allí casi como un imán, quedan pegados en este acordeón para mejorar el tema de la filtración. La zeolita es un compuesto con estudios muy fuertes acerca del uso en salud. Es una sustancia relativamente novedosa y se maneja para temas de salud y en este caso para la purificación. El Purity, digamos que la diferencia aquí es que nos ofrece los tres tipos de filtración. El sistema de Purity ha sido probado de muchas maneras. A mí me encanta porque, a pesar de hablar de un filtro, digamos que, pues que uno diría es un producto comercial o qué sé yo, de gimnasio, me encanta porque es un producto que tiene estudios científicos. A mí me encanta la parte científica, lo que usted me pueda probar que es cierto, bueno, creo que tiene estudios que han hecho en agua, hacen unos estudios, bueno, es interesante reconocer cómo lo hacen, colocan agua contaminada con todo lo que les dije, metales, de cloruros, de bacterias, y hacen que pase a través del filtro 10 litros de agua, y luego en los siguientes 2 hacen las pruebas de hasta qué punto de filtración tiene. Y hay, digamos, externos, hay laboratorios reconocidos internacionales de Estados Unidos y Canadá que avalan que esos estudios son verdad. Laboratorios como Maxam hacen pruebas constantemente en los productos para garantizar que lo que yo digo es cierto. No me lo inventé, no lo saqué de la ciencia ficción ni es un producto comercial, sino que realmente hay estudios que muestran que estos resultados son ciertos. También hay otro laboratorio en Estados Unidos que se llama BCS, y ellos también hacen investigación y análisis microbiológico y han hecho estudios con el Purity mostrando que los resultados que decimos sí son ciertos y que digamos que el agua que sale del Purity está limpia de contaminantes patógenos y que definitivamente pues supera otros sistemas de filtración porque ofrece liberación de químicos, de biológicos y de contaminantes emergentes, que eso es lo que uno realmente quisiera. Agua que no tenga bacterias, agua que no tenga metales, que no tenga disruptores hormonales, que no me altere mi parte endocrina y que además sea deliciosa. Entonces, cuando empezamos esta plática, yo empecé con una frase que decíamos en Colombia, que dice, de esta agua no beberé. Y entonces, la pregunta para todos en el Zoom en este momento es, ¿y tú de cuál agua beberás? Hoy que sabes lo que traen las botellas de agua, si sean de la mejor marca o el mayor precio, y la ventaja que ofrece el Purity, tú de cuál agua beberás. Fíjense que nosotros, yo creo que esta industria, si tú eres invitado, distribuidor o lo que sea que estés hoy acá, amigo del amigo del amigo, esta industria nos tiene que dejar a nosotros un beneficio para nosotros y para nuestras familias. Definitivamente, los primeros beneficiados debemos ser nosotros. Y tú, sabiendo la información, pues no es posible que tú no salgas con tu Purity. Tú tienes que cruzar la puerta de tu casa con un Purity e hidratarte porque el agua es definitiva para tu salud. Inculca en tus hijos, en tus nietos, en tus sobrinos, el hábito de consumir agua. Vale de cumpleaños un Purity para que ellos tengan la posibilidad de tomar agua sin disruptores hormonales y sin alteraciones endocrinas. Entonces, pues hasta acá llega la plática. Gracias por su tiempo, por conectarse y bueno, por la invitación. Que el Señor les bendiga.
Muchísimas gracias, doctora. Increíble información, súper interesante. Yo lo único que les quiero decir es que yo beberé de esta agua. Así es la respuesta. Salud, salud, doctora. Brindemos por toda ¿Salud? esta agua que podemos ahora disfrutar pura, ¿no? Gracias a este extraordinario producto que ahora usted nos explica desde el aspecto o desde la perspectiva de todos estos estudios, desde la ciencia. Gracias de verdad por su tiempo, gracias por venir a compartir con todos nosotros. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y la mejor de las vibras hasta Colombia, y sabe que aquí en México tiene su casa. No nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado. Que Dios los bendiga, que tengan excelente noche y no se olviden, ¿de qué agua beberás tú? Gracias, buenas noches. Chao.